Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Punto 1375 dice: mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirman con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Ambrosio dice respecto a esta conversión: estamos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Bueno, es por lo tanto, como veis, una referencia del Catecismo a dos textos, uno de San Juan Crisóstomo y otro de San Ambrosio, padres de la Iglesia de los primeros siglos, en los que ellos ya hablaban claramente de ese milagro de la transustanciación, ¿no?, del cambio del pan y el vino, de ese cambio profundo que se produce en el pan y el vino por la fuerza de esa consagración. Aquí lo que se insiste es, en primer lugar, en que lógicamente no es por el poder personal del ministro, del sacerdote, que preside y que pronuncia esas palabras de la consagración. Nunca el sacerdote actúa tan en nombre de Cristo como cuando consagra el pan y el vino, o como cuando pronuncia la absolución sacramental del perdón de nuestros pecados. Siempre el sacerdote actúa en nombre de Cristo, ¿no?, en todo momento en su vida. Pero especialmente, de una manera muy, muy, muy especial, cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. O cuando dice: yo te perdono tus pecados. Son momentos en los que la identificación del ministro con ese Cristo glorioso, sacerdote, sumo y eterno sacerdote, es una identificación máxima. En ese momento tenemos que ver en ese sacerdote que está pronunciando las palabras de consagración el instrumento del Cristo glorioso, que con su poder hace realmente presente bajo el pan y el vino, pues el cuerpo y sangre de Cristo en este sacramento de la Eucaristía. Recordad que en días anteriores hablábamos de la epíclesis, de ese momento en el que es invocado el Padre para que envíe el Espíritu Santo, y el sacerdote extiende sus manos, ¿no?, sobre el pan y el vino, y extiende sus manos al mismo tiempo que pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas. Es un momento en el que nos acordamos de que la fuerza del Espíritu Santo es la que es capaz de producir esa profunda transformación en ese pan y en ese vino, acordándonos de ese pasaje del Génesis en el que se nos dice cómo en la creación del mundo el Espíritu se cernía sobre el caos, se cernía sobre las aguas e iba conformando el mundo. Acordándonos de ese pasaje del Evangelio en el que se dice cómo el Espíritu Santo vino sobre las entrañas de María: el Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese mismo Espíritu que se cernió en la creación del mundo, y ese mismo Espíritu que se cernió sobre las entrañas de María en la encarnación, ese mismo Espíritu es el que se cierne, el que hace posible allí la presencia de Cristo bajo las especies del pan y el vino. Es un momento de máxima veneración
que creo que tenemos que vivir, pero también por eso la Iglesia pide que nos arrodillemos el momento de la consagración. Pide que nos arrodillemos haciendo este momento de adoración, a esa presencia de Dios que no nos deja huérfanos, sino que prolonga la encarnación entre nosotros. ¿Cómo no adorar en ese momento? ¿Cómo no sentirnos pequeños? ¿Cómo no sentirnos anonadados, ¿no? ¿Cómo no decir, Dios mío, qué grande eres? ¿Cómo tienes esta misericordia conmigo? ¿Cómo tienes la misericordia de estar tan cerca de nosotros, ¿no? Y de atar tu presencia a signos concretos que a veces tratamos mal o con poca delicadeza. Y el Señor, sin embargo, ata por su amor. Ha querido atarse a nosotros, ¿no? Ha querido ser obediente a esa llamada que los sacerdotes de la Iglesia le hacemos para que vuelva a hacerse presente, y el Señor obedece a esa llamada. Se hace obediente a la llamada de la Iglesia. Eso a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona el hecho de que el Señor haya querido dar a la Iglesia el poder de hacer presente a Cristo. Y Él está como sometido en obediencia a esa llamada de la Iglesia. Eso supone ponerse en nuestras manos, ¿no? Supone tener misericordia para que también nosotros tengamos una certeza. Claro, de la otra forma careceríamos de la certeza de si el Señor está o no está. Y Él, para que no seamos víctima, ¿no?, de las dudas, para que no seamos víctima de esa falta de conciencia de si el Señor está, Él ha querido someterse a la obediencia de unas palabras en las que la Iglesia convoca al Espíritu, y el Espíritu con certeza acude y realiza esa obra de transustanciación. Es el Dios humilde, el Dios humilde que parece obedecer al hombre. Dios mío, qué misterio, ¿no? Solamente puede ser entendido esto en la medida en que nosotros, primeramente, pues seamos obedientes a Dios. Tenemos que pedirle mucho la gracia de ser obedientes a Dios, ¿no? De ser obedientes a su palabra, para que después no estemos manipulando los sacramentos pretendiendo que Dios sea obediente a nuestra palabra y nosotros no seamos obedientes a la suya. Sería pues un pecado muy grave por nuestra parte. Que cada vez que celebremos la Eucaristía, ¿no?, y veamos cómo el Señor responde a esa llamada de hacerse presente, eso suscite en nosotros un deseo de docilidad a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues esta es quizás la reflexión tan fuerte, ¿no?, de San Juan Crisóstomo y de San Ambrosio. Impresionados ellos por el hecho de que la bendición que pronuncia el sacerdote no tiene esa fuerza, tiene esa virtud de hacer presente a Cristo. El que creó el mundo de la nada, ahora, en este momento, realiza otro milagro de transustanciación, un milagro de transformación. Si Todopoderoso era quien creó de la nada, también Todopoderoso es el que es capaz de cambiar, transformar el ser de las cosas. Y el pan y el vino, siendo respetados en sus especies, en sus accidentes, pasar a transformarse en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.